Buenas noches, reanudamos el programa Sierra y Mar, que como saben ustedes, este programa se dedica a pasar revista a las diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz y a la evolución de los últimos 40 años de todas estas poblaciones. Hoy vamos a tratar a la ciudad o la población de Medina y está con nosotros Paco Carrera, que ha sido alcalde durante muchos años en Medina y todavía es funcionario de ese ayuntamiento. Con tal motivo nos ha traído aquí una cajita de alfajores artesanos de la sobrina de las Trejas, que creo que además este fin de semana que viene son las jornadas de puertas abiertas de Medina, ¿no? Efectivamente, Fernando. Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes. Y bueno, encantado de estar con vosotros en este ameno programa que tenéis de la provincia de Cádiz, ¿no? Después de 40 años de Ayuntamiento Democrático. Y no podía faltar los alfajores de Medina como algo de repostería tradicional y de tradición árabe, porque no puede ser de otra manera. Y en este mes de diciembre, que es un mes espectacular para Medina. El mes de diciembre es el mes por excelencia de Medina. Como tú bien decías, la jornada de puertas abiertas, que ya son 15 años de jornada de puertas abiertas. Empezamos, se dice muy pronto. ¿Tú? Sí, empezamos en el 2004. Y han transcurrido pues 15 años ya. ¿No? Una jornada que han ido adquiriendo mayor nivel, mucho mayor. Empezamos muy humildemente, ¿no? Pero hoy en día es un atractivo cultural, arquitectónico, patrimonial, etcétera, etcétera, que le da una vida impresionante a Medina. Y es el mes por excelencia, decía, porque no solo son las jornadas de puertas abiertas, sino también la época de la Navidad, ¿no? Y qué mayor, bueno, pues los productos típicos de Medina que cada vez se venden más, no solamente en Navidad, sino que cada vez se comercializan más durante toda la época del año, ¿no? Y por eso me he acordado que venía aquí a este programa tuyo ameno y entrañable, y digo, pues voy a traer lo típico de Medina, que es el alfajor auténtico de Medina. Y además se pone la tienda esta sobrina de las Trejas con una cola enorme, porque esas jornadas que empezasteis hace 15 años tienen un éxito arrollador. Está todo este puente, está Medina de bote en bote, todos los bares llenos, los restaurantes llenos y la gente haciendo cola para comprar amarguillos, alfajores, la torta parda, etcétera, etcétera, ¿no? Y además yo creo que es importante, yo creo que el producto, concretamente el alfajor, es una barrita energética. Y a ti que te gusta mucho el fútbol y que este año quizás no vamos a poder jugar en Medina como el año pasado. Muchos años hemos jugado. El año pasado jugamos el equipo de la Asociación de la Prensa contra un equipo del PSOE que nos metieron una paliza. Y es un reconstituyente. Yo creo que es una barrita energética de las más baratas, pero de las mejores que hay. No lo digo yo, lo dicen algunos expertos en medicina incluso. ¿Y tú cuántos años fuiste alcalde? Pues mira, yo entré en el ayuntamiento en el año 87 con Juan Cornejo de alcalde, candidatura del 87. Y estuve hasta el 95, que volví a mi puesto de trabajo, y después en el 99 me eligieron candidato a la alcaldía y estuve hasta el 2011, he estado 12 años de alcalde y 8 años de concejal. O sea que tienes una visión más o menos certera de cómo ha cambiado Medina en estos 40 años, ¿no? Evidentemente, yo desde el año 79 que ya participaba incluso en algunas reuniones políticas. Agustín de la Flor era el alcalde. El primer alcalde democrático fue Julio Moreno, que dimitió al año y medio, quizá en el año septiembre, creo recordar, o noviembre del 81. Y bueno, como es verdad que ha avanzado, no solamente Medina, yo creo que en estos 40 años de ayuntamientos democráticos ha avanzado todos los pueblos de la provincia de Cádiz, todos los pueblos de España, ¿no? Como estábamos en el año 79 a como estamos ahora, es un abismo, no tiene nada que ver ni el patrimonio, ni la infraestructura, ni cómo ha evolucionado todas las ciudades, ¿no? Pero Medina tiene algo especial. Yo creo que Medina tuvo algo de retraso con respecto a otros ayuntamientos que iniciaron ese cambio profundo en el año 79, aunque la primera legislatura, es verdad que del 79 al 83, la inexperiencia, lo nuevo y una administración obsoleta que no tenía medios. Yo me acuerdo que el ayuntamiento de Medina, creo recordar, y hablo de memoria,
que en el año 79 lo que tenía eran 20 o 24 millones de pesetas de presupuesto, y hoy tiene 16, 17, 18 millones de euros, ¿no? Fíjate lo que ha avanzado. Pero yo decía que Medina sufrió un pequeño retraso en los primeros, creo que 2 legislaturas, por un problema importante, y una crisis institucional, que fue la segregación de Benalú. Ahí luchamos. Que me acuerdo que Paco Cabañas se presentó en una candidatura unitaria de Benalú en el año 87. Y perdió el PSOE la mayoría absoluta. Y perdió el PSOE, efectivamente. Entonces, fíjate, la segregación, me gusta recordarlo porque mientras que los otros ayuntamientos han avanzado, efectivamente, y no digo que se haya avanzado, pero no lo suficiente, porque estábamos inmersos en una crisis institucional con motivo de la segregación que se avivó de alguna manera con la democracia y con los ayuntamientos democráticos, porque no olvidemos que Benalú, el primer intento segregacionista de Benalú es del año 52. Sí, que Benalú, y después en el año 82, y después, o antes incluso, en el año 77, antes de las elecciones democráticas, de las primeras elecciones democráticas, después en el 82 y después ya definitivamente se segregó en el año 91. Pero en ese periodo, hasta que en el año 87 se llegó a un acuerdo perdió la mayoría del PSOE en aquella fecha y coincidió que por 3 votos ganó la candidatura unitaria de Benalú. 7 concejales la candidatura unitaria de Benalú, como fuerza más votada, después de un recurso ante la Audiencia Territorial de Sevilla entonces, el PSOE quedó en segundo lugar con 7 concejales y 3 votos menos, porque Benalú concentró su voto en la candidatura unitaria de Benalú, encabezada por Paco Cabañas, y no solamente por socialistas, sino por todos los sectores de la población. Y Medina, evidentemente, se dividió el voto entre el antiguo alcalde, que era Agustín de la Flor, Juan Cornejo, que encabezó la candidatura del PSOE, y creo que fue el CDS que se presentó, creo, por última vez, ¿no? Con lo cual fue un poco liante aquello, ¿no? El alcalde que sacó 2 concejales, que fue Agustín, que era el antiguo alcalde, salió elegido alcalde con los votos de Benalú. En la legislatura 87, claro, aquello duró muy poco tiempo, aquello duró hasta noviembre del 87, hasta que Alfonso Perales, que estaba entonces presidente de Diputación, planteó el tema, citó a Medina y a Benalú y a los comités locales o a los líderes en aquella fecha del Partido Socialista de Medina y Benalú, y dijo, aquí hay que arreglar, y llegó a un acuerdo. El acuerdo era: indudablemente Benalú tenía derecho a la segregación y era irreversible, que el término, que es donde estaba el problema, el término municipal, donde Benalú exigía 22.000 hectáreas, se quedó en 6.000 hectáreas, y que después del procedimiento administrativo, pues cada uno iría a los tribunales a defender los intereses de cada cual. Y ahí se quedó, y ahí fue cuando el Agustín de la Flor, que tenía 2 concejales y era alcalde, tuvo que dimitir porque se quedó sin mayoría, y entonces se llegó a un pacto entre el PSOE de Benalú, integrado en esa candidatura unitaria de Benalú, aunque después le costó incluso la expulsión del partido a González Cabañas por esa actitud, ¿no?, de no votar incluso al candidato socialista en primer lugar, y después se llegó a un acuerdo que duró hasta que llegó la segregación en el año 91. Y fíjate lo bien que se hizo, creo yo que se hizo bien el tema de segregación, que fue en marzo del año 91, cuando el decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que a las elecciones siguientes, que fueron 2 meses después, en mayo, en Benalú se saca 11 concejales de 13, el 80% de los votos, digo, el Partido Socialista. Y en Medina se saca 16 de 17, con el 82-83%. Luego la mayoría de la población de Medina y la mayoría de la población, bueno, la gran mayoría, yo creo que el consenso, estaba de acuerdo cómo se hicieron las cosas en aquella fecha. Y ahí, a partir de ahí, es cuando viene ya el relance definitivo de Medina en cuanto a infraestructura, en cuanto a vivienda, en cuanto a equipamientos culturales, deportivos, etcétera, 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 ¿no? Esa es un poco la historia, porque es bueno recordar eso, que no lo ha tenido todo el mundo, todos los municipios de esta provincia, no ha tenido un proceso de segregación, con lo que lleva consigo eso, llega reparto de patrimonio, reparto de funcionarios, reparto de todo lo que ha sido una administración en este aspecto, ¿no? También le ha tenido que afectar, me imagino que positivamente, la Jerez los barrios. Es decir que, aunque Medina siempre ha estado muy vinculada a la Bahía de Cádiz,
De hecho, desde Medina veis toda la bahía, y cualquiera que se ponga en la bahía a mirar ve a Medina, que parece que está pegado a Puerto Real. Bueno, evidentemente. Es decir, la Jerez de los Barrios ha supuesto, después que le costó mucho trabajo, porque aquello fue mucha lucha entre la bahía de Algeciras o la comarca del Campo de Gibraltar, la Janda, que éramos los más endebles, digamos, ¿no?, desde el punto de vista político, y después estaba la propia bahía de Cádiz que priorizaba antes la A48 que la A391, pero la A381, perdón. Eso nos puso a Medina, a pesar de que geográficamente estamos, todo el mundo dice Alcalá, Medina, Benalú, que estamos en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, pero bueno, Medina está situada en una situación privilegiada geoestratégica dentro de la provincia de Cádiz. Sí, a media hora del Campo de Gibraltar o del puerto de la bahía de Algeciras. Yo he tardado de Medina hoy aquí menos de media hora, ¿no? Entonces, media hora del Campo de Gibraltar, media hora de la bahía de Cádiz o de Cádiz, y Jerez, que no teníamos relaciones, sino simples relaciones nuestras, ha sido con la bahía de Cádiz, sobre todo con Cádiz, en todos históricamente, desde que veníamos al médico hasta que todo era influencia de Cádiz. Hasta la Peña Cadista. Hasta la Peña Cadista, que fue la primera peña de la provincia de Cádiz, la Peña Manuel Irigoyen. Pero sí es verdad que la A381 nos ha puesto muy cerquita de Jerez, con lo cual las grandes superficies de Jerez, la infraestructura cultural, teatro, sí, todo lo que significa Jerez también ha influenciado en estos últimos 20 o 25 años que estamos que la carretera está funcionando perfectamente. Y después ha sido un punto muy, muy, muy importante las dos conexiones, o las dos patas de conexión entre la A48 y la A381, como es la carretera Medina-Vejer y Chiclana-Medina. De hecho, fíjate, la Chiclana-Medina ha dado un impulso a Medina muy importante, no solamente a Medina, sino también a la bahía de Cádiz, el arreglo de esa carretera que ha conectado con la A381, porque incluso los autobuses públicos de Málaga a Cádiz pasan por ahí. Antes pasaban por Puerto Real, llegaba al Pedroso y llegaban a la bahía a través de la carretera del Pedroso. Hoy es a través de la A381, evidentemente, y con la carretera Medina-Chiclana. Fíjate la importancia que tiene también esa, le ha dado mucha potencia a Medina Sidonia, no solo a Medina Sidonia, sino a toda la comarca del interior de la Janda, ¿no? Medina, Benalú, Alcalá. Nosotros estamos situados, yo creo que todos los pueblos de la comarca del interior, de la comarca de la Janda, los 4 pueblos, estamos en una situación muy, muy, muy favorecida dentro de la provincia de Cádiz, ¿no? Muy, muy cerquita de cualquier playa de la provincia. Por eso estamos en segunda línea de playa, que eso es importante. De alguna manera, Medina, históricamente, es y ha sido la capital de la Janda, de toda la... Sí, a lo largo de la historia, ¿no? Largo de la historia. No ahora que tengáis allí la mancomunidad, sino que Medina aparte de la mancomunidad. Claro, ¿no? Evidentemente. Ha sido cabecera de comarca siempre. De hecho, ha estado, creo que hasta los años 60 y algo, el juzgado de instrucción. Medina tenía juzgado de instrucción, entonces se llamaban comarcal, también se llegó a llamar. Y ha sido la cabecera de comarca, ha estado centralizado los servicios del INE o del SAE, ha estado centralizado en Medina, la Oficina Comarcal de Agricultura, el centro de salud, o lo que también abarca a municipios, hay especialidades dentro de lo que es el centro de salud, que abarca a los 3 o 4 municipios, los 4 municipios de la comarca interior. El SAL, los servicios de asistencia de municipios, están localizados también en Medina. Yo creo que ha sido históricamente ha sido la comarca, hombre, ha sido también el pueblo con mayor número de habitantes, mayor potencia desde el punto de vista económico también, ¿no? Aunque de economía no ha sido muy bollante. Nosotros hemos tenido, desgraciadamente, una historia de un latifundio impresionante y de jornaleros pequeños, muy pequeños propietarios pequeños propietarios casi no existen. Lo que hay es un latifundio de hectáreas y de hectáreas, de hectáreas, fincas de 2.000 y de 3.000 hectáreas. Bueno, Las Lomas en su día era Las Lomas de Medina, ¿no? Claro, Las Lomas parte del término de Medina. Las Lomas está en parte del término de Medina, todavía en parte del término de Medina, parte del término de Benalú y gran parte en el término de Vejer. Evidentemente, todavía tiene algo en el término de Medina, porque nosotros pasamos por ahí, por la zona de
Hay no sé si conoce una venta que hay allí, que bueno, se llama el Pago de Cucarrete, que todavía pertenece a Medina, que es la venta Arfaisán. Allí se encuentran los tres términos. Está la venta, incluso una parte de la venta está en el término de Vejer y otra parte de la venta está el término de Medina. Y al lado justo está el término de Benalú, para pasar nosotros hacia los alcornocales. Por ahí era una de las condiciones de aquellas famosas reuniones con el tema de segregación y la pelea, entre comillas, por el término municipal, ¿no? También es que Medina siempre tuvo un término muy grande, ¿no? Efectivamente, todavía es el tercero de la provincia de Cádiz. Estamos hablando que tiene 40. Jerez Impresionante, tiene 1000 y pico. Es de los más grandes de España, ¿no? Pues está Arco, creo recordar, y después está Medina, ¿no? Entonces sigue siendo Medina, a pesar de la segregación de Benalú, que son 5.900 hectáreas. Medina tiene 49.000 hectáreas de término municipal. Nosotros lindamos con los barrios Tarifa, Vejer, Chiclana, Puerto Real, Paterna, Alcalá y Benalú. Evidentemente llegamos a los barrios, Villa Tarifa. También esa historia tan importante y tan rica que ha tenido siempre Medina ha dejado esa huella patrimonial que tiene Medina tan espectacular, ¿no? Sí, tiene un patrimonio que espectacular y potente. De hecho, nosotros hemos recibido del 1% de manifestación cultural, de la comisión mixta del Ministerio de Fomento y Ministerio de Cultura. Yo creo que son 4 proyectos. Se rehabilitó el Arco de la Pastora, se rehabilitó, se hizo el Museo Arqueológico con esas cloacas romanas magníficas. Se hizo una excavación en el castillo que nos impresionó aquello, porque no construimos nada, el castillo estaba casi enterrado, ¿no? Y entonces, cuando se hizo la primera excavación y después la segunda y después otra más incluso, vimos que el castillo tenía toda la civilización allí, desde la época romana, una fortaleza romana impresionante, que no lo conocíamos, una fortaleza romana, como digo, impresionante, que surgió, no es que se levantó aquello, sino que surgió de la excavación, ¿no? Y hoy en día es uno de los restos arqueológicos, porque podemos decir que sí, pero de los más potentes que hay y en el sitio estratégico que está, ¿no? A 324 metros de altitud, donde se ve toda la provincia de Cádiz, incluso en días muy, muy, muy claros en las costas de Marruecos, ¿no? Y eso, claro que tenemos un patrimonio impresionante. El problema está en mantener ese patrimonio. Y un patrimonio muy importante eclesiástico también, ¿eh? Que es una guerra con la Iglesia Católica en el sentido de cómo se mantiene ese patrimonio. Hay iglesias que están cerradas, Calicanto, ahora mismo por problemas de estabilidad, ¿no? Entonces, o San Agustín, que se cayó también, o se cayó la ermita de Santana hace unos años y San Agustín hace menos años, y que este gobierno está intentando resolver, a ver si se puede recuperar esa iglesia de San Agustín. Y después el patrimonio, no solamente eso, es que Medina es un conjunto histórico, declarado bien de interés cultural, y con unas casas palacios impresionantes que poco a poco se han ido convirtiendo también en un atractivo de fin de semana, no ya con la potencia que tiene la Sierra de Cádiz, pero que a eso es lo que hay que llegar, ¿no? A llegar a que todo el fin de semana estemos casi el 100% durante todo el año, ¿no? No solamente en verano, que ya lo estamos. Mira, y en estos años, supongo yo, que como en otras poblaciones, yo siempre tengo la idea de que lo mejor de la gestión de todos estos años del Partido Socialista ha sido la manera en que ha invertido en el medio rural. Eso que ahora en Andalucía no se da, eso de la España vaciada o vacía, yo creo que no se da porque la Junta invirtió muchísimo en centros de salud, colegios, institutos, infraestructuras, en poblaciones medianas y pequeñas. Quizá le ha costado al Partido Socialista en algunas ciudades un cierto desapego, porque había mejores dotaciones en algunas poblaciones que en barrios de las grandes ciudades, ¿no? No cabe duda. Nosotros no solamente hemos mantenido la población, sino que hemos subido de población. Sí, es verdad que en la época bonanza de la construcción, del 2000 al 2009, 2010, hemos subido casi 1.000 habitantes. Es verdad que se ha construido mucho en Medina en cuanto a vivienda, porque también, como te decía, segunda línea de playa, muy bien situado, nos ha venido ciudadanos de otros municipios a vivir en Medina, ciudadanos que le costaba trabajo una casa en Cádiz o en San Fernando, o incluso más cara,
y se ha venido a vivir a Medina porque tiene la cercanía y los fácil acceso a Jerez o al puerto, a Cádiz, de los centros de trabajo, ¿no? Lo que dice lleva toda la razón del mundo. Nosotros, mira, en Medina el 60 al 70% hasta el año 90 vivía del campo, de labores agrícolas, sobre todo de jornaleros, de obreros agrícolas. Obreros agrícolas iban a trabajar en temporada, bien a la remolacha, bien al algodón, bien al girasol, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se ha mantenido en Medina y se ha mantenido gracias también al PER, digo, a lo que es la reforma agraria, entre comillas, que se hizo en aquella fecha, donde el obrero agrícola ni siquiera tenía derecho a un subsidio de desempleo, y a partir, creo que fue del 89 o 90, no recuerdo bien, creo cuándo fue, bueno, pues con unas peonadas tenía acceso a un subsidio que le podía mantener durante el tiempo que no tenía trabajo en el campo. Eso ha ayudado mucho, ¿eh? Ha ayudado mucho a que la población se mantuviera en los pueblos, no solamente Medina, sino Medina, Benalú, Alcalá, Paterna y los pueblos de la sierra incluso, ¿no? Aunque ha habido pueblos que han bajado un habitante, nosotros no, fíjate. Alcalá sí ha sido regresivo en ese sentido, pero ya desde época histórica, por el tema del carbón, quizás en aquella fecha de los años 50, pero Medina, a pesar de que hubo también una inmigración muy fuerte en los años 60, como en cualquier pueblo de Andalucía, la gente volvieron a su pueblo después, ¿no? Y se han instalado y están, y los jóvenes, no hay trabajo para los jóvenes en Medina, evidentemente, pero bueno, como decía, la cercanía hacia otros centros de trabajo o a poblaciones fuertes como la bahía de Algeciras o el campo o la bahía de Cádiz o lo que es Jerez, no siguen viviendo en nuestra localidad. Yo creo que ha sido muy importante eso, y después la infraestructura que tenemos, yo creo que tenemos teatro, tenemos piscinas cubiertas, tenemos instalaciones deportivas magníficas con 2 campos de fútbol, uno de césped artificial y otro de césped natural, pabellón, museo. Es decir, yo creo que mejores infraestructuras algunas que puedan tener otras ciudades o pueblos de mayor habitante, ¿no? Eso también ha invertido mucho. Cualquier proyecto que se hacía en Medina, siempre no podía hacerlo el ayuntamiento, evidentemente. Ha tenido, si no hubiera sido por la Junta de Andalucía y por la Diputación Provincial, los convenios aquellos que se firmaban al 25, 25 y 50, no hubiéramos tenido hoy piscina cubierta, no hubiéramos tenido hoy la rehabilitación de un teatro magnífico, no hubiéramos tenido hoy la infraestructura cultural, deportiva, etcétera, que tiene hoy Medina, como cualquier otro pueblo de la provincia de Cádiz, ¿eh? Y ahora la fuente de empleo de Medina es más que el campo, pues el turismo, pues también debe haber gente trabajando en los hoteles de Chiclana y de la costa, ¿no? Evidentemente. Si nosotros hemos pasado yo te decía un ejemplo, es decir, nosotros hemos llegado a tener en el año 2011 un 53% de parados. Es muy fuerte. Hoy estamos en un 29%. Mientras que la media nacional creo que está en el 14% y Andalucía está en el 20 o el 21%, nosotros estamos en un 30% ahora mismo, casi, 29, y algo. Pero hemos tenido hasta un 53% de parados. Eso es muy fuerte por una ciudad. Pasamos desde el año 2009 o 2008, y Medina llegó un poco más tarde, la crisis tan fuerte económica, que dejó, yo que sé, más de la mitad de los ciudadanos en edad laboral parados, ¿no? Con lo que significaba aquello. Y ahora Medina, después de esta crisis profunda que hemos pasado, el paro es un problema endémico, no solamente de Medina, sino de los pueblos del interior de la comarca. Medina vive de los servicios fundamentalmente, y la gran mayoría trabajan fuera. El campo prácticamente se ha perdido. De 1.500 obreros que teníamos en el año 90 más o menos, hoy hemos pasado a 400, 500, y trabajan en extensiones, es decir, en labores de agricultura intensiva, no extensiva. No se siembra nada hoy en día, ni en el campo hoy en día da peonadas ninguna, ni se siembra remolacha, ni se siembra el girasol, pero no necesita mano de obra, el algodón tampoco, es decir, se ha perdido totalmente, ¿no? Entonces, ¿de qué vivimos? Vivimos del turismo un poco, no lo suficiente, y tiene que producirse un mayor relanzamiento. Vivimos, evidentemente, del turismo, pero en otras poblaciones, ha dicho antes Chiclana o lo que es Nuevo Santipetri y demás, y vivimos de los servicios de gente
que trabajan en astilleros incluso de Cádiz, cuando la época de astillero es fuerte, o en el campo de Gibraltar, en definitiva en el comercio de las grandes superficies de la zona, ¿no? El comercio en Medina tampoco es muy fuerte, porque la cercanía con Jerez, con Cádiz, con las grandes superficies, quiera que no, el comercio tradicional ha bajado muchísimo y es difícil mantener un comercio en Medina, digo, que pueda ser rentable, ¿no? Exceptuando algunos casos, ¿no? Entonces, Medina, lo que te decía, la construcción también hay mucha gente ya, se ha incorporado a la construcción, hay mucha gente trabajando en Gibraltar, de Medina, hay mucha gente trabajando en Gibraltar, en la construcción en Gibraltar, y el turismo, como decía antes, de la influencia que tiene todo lo que es la bahía, y poco más. No hay, desgraciadamente, el tema del desempleo es un problema grave en la comarca interior de las Andas, como en otras poblaciones, ¿no? Pero mucho más intensificado en la comarca de las Andas. Estamos en un 30% de paro, a pesar de que estábamos en un 53%, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a volver a hacer propaganda de los alfajores y demás exquisiteces de Medina. Invitarles también a que vayan a Medina en este puente, en esta jornada de puertas abiertas, y agradecerle a Paco Carrera estos comentarios sobre Medina. Muy bien, muchísimas gracias. Perteneciente a la comarca de la Janda, Medina Sidonia se sitúa en el centro de la provincia, congregando un total de 12.000 habitantes en 500 kilómetros cuadrados de extensión. Situado a 337 metros respecto al nivel del mar, la localidad asidonense es conocida como el Balcón de la Bahía, donde se pueden disfrutar de unas privilegiadas vistas. Asimismo, fue declarada en el año 2001 Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, debido a su pasado multicultural y a la conservación de sus elementos patrimoniales. Las primeras elecciones democráticas municipales, celebradas el 19 de abril de 1979, se acogieron en el municipio con ilusión y esperanza en una etapa en la que estaba todo por hacer, cuyo periodo electoral, según Salvador Montañés, se hizo esperar. Es verdad que las elecciones se hicieron de rogar, porque se estaban pidiendo prácticamente desde 1976, tanto asociaciones de vecinos como los grupos políticos que entonces estaban ya gestando en este pueblo, estaban pensando que el primer paso que había que dar era el de la base. Había que llevar la democracia de abajo hacia arriba. Esa era una idea que existía en este pueblo, ya digo, y en otros muchos pueblos de España. Y con la perspectiva de los tiempos podemos decir hoy, hay que ver, en 3 años lo que avanzó España de la dictadura a la democracia. Y sin embargo, en aquellos momentos se veía como una cosa muy lenta, que todo se estaba haciendo pasito a pasito y que no llegaba al final, que era el llevar la democracia a todas partes. Y eso, llevarla a todas partes, significaba bajar a los municipios, a los pueblos, a las ciudades, a que el ciudadano pudiese tocar esa democracia de cerca en sus instituciones. Agustín de la Flor fue concejal de la primera corporación democrática en Medina Sidonia, liderada por el socialista Julio Moreno. En 1981, Moreno presentaría su dimisión y de la Flor sería con el bastón de mando del ayuntamiento asidonense. Comenta que fueron gobernando sobre la marcha, ya que todos carecían de experiencia y no tenían estudios superiores, heredando una precaria situación económica. Un presupuesto muy bajo. Pues bueno, para decirte que incluso creo que el Ayuntamiento de Medina debía más a la compañía sevillana que lo que era el presupuesto. Nosotros entramos con un presupuesto de 47 millones de pesetas
y yo creo, vamos, no recuerdo que yo lo dejaría en unos 700 o 800 millones, vamos. Entonces cuando ya la Diputación y la Junta de Andalucía empezó a invertir, ¿entiendes? Y los ingresos fueron a mayores, vamos. Además yo me encontré una corporación, bueno, unos funcionarios, una policía local ganando unos sueldos de miseria, incluso yo le hice un convenio muy bueno, por lo menos eso es lo que ellos han reconocido, y es más, que le hice una subida de más de 200% de lo que ganaba, ¿entiendes? Hasta tal punto que el gobernador civil me dijo que yo había perdido la cabeza, o sea, para tenerlo contento y por lo menos tener un sueldo digno. De la Flor destaca entre sus logros la creación del Polideportivo, una obra que no pudo llegar a inaugurar, el antiguo centro de salud, así como la conversión del centro homologado en instituto y la construcción de la carretera de circunvalación. Yo tengo todavía escrito en mi poder cuando hice la carretera de circunvalación para desviar el tránsito por aquí, y me llamaron cartas, y bueno, llamaron a la ejecutiva del PSOE que yo había perdido la cabeza, que eso es una locura, y hoy, bueno, el alcalde actual lo puede decir públicamente que eso es un alivio para el pueblo. Uno de los logros más importantes fue que yo conseguí en mi mandato convertir el centro homologado en instituto. Me costó mucho luchar, ¿entiendes?, por la cultura y la educación de la gente de Medina. Di muchos viajes a Madrid, pero lo conseguí, y se convirtió en instituto, porque tenían que ir los chavales de Medina a examinarse a Jerez, cuando tenía que ser la antigua reválida. Tras la victoria de Agustín de la Flor en coalición con el grupo independiente asidonense en 1987, dimite en noviembre de ese mismo año. Por tanto, el socialista Juan Cornejo le sucedería como principal representante político de la localidad. El por entonces primer teniente de alcalde Mariano Maestu afirma que bajo la gestión de Juan Cornejo, el municipio llevó a cabo una importante transformación a través de una corporación formada por personas jóvenes pero ambiciosas. La verdad es que fue una época bastante buena, supimos gestionar bien lo que fue el municipio y vinieron muchas inversiones, y la verdad es que fue una época, digamos, brillante, ¿no? Es decir, desde el año 87. La verdad es que fue un cambio muy significativo, donde la gente estaba muy contenta y se notó mucho. De hecho, en las elecciones del 91, la candidatura del PSOE obtiene 16 concejales de los 17, ¿no? O sea, la verdad es que la gestión fue brillante y la gente supo luego recompensarnos con su confianza y con su apoyo. Bueno, la verdad es que entonces el equipo, que hay que hablar de equipo que conformamos en esa alternativa o esa opción de gobierno, era un equipo con mucha ambición política, quería hacer muchas cosas y en muy poco tiempo, ¿no? Recuperar el tiempo perdido, ¿no? Medina en aquellos momentos es difícil, ¿no?, de podérselo imaginar con la Medina que tenemos hoy. Necesidades básicas, infraestructura, alcantarillado, red de agua, plazas públicas, servicios públicos, adolecía de centros de salud, centros culturales, no había atención al conjunto arqueológico o a lo que significa el conjunto histórico-artístico de Medina, que es uno de los conjuntos, sin lugar a dudas, con diferencias mejores de Andalucía, y además no había una planificación a medio y a largo plazo, no había una planificación urbanística. Por tanto, a ese equipo nos tocó la verdadera transformación física del pueblo, de dotarla de servicios básicos. Imagínense, ¿no?, que la recogida domiciliaria de basura en un camión de transporte, pero un camión normal y corriente, no adecuado para recogida, ni había contenedores ni nada de eso, ¿no? O que el agua se cortaba prácticamente día sí, día no, por la poca capacidad de los depósitos y la insuficiente, por tanto, suministro, o la propia red, que tenía unas pérdidas incalculables, o la falta de alcantarillado. Por tanto, se combinó lo que era dotar de infraestructura para prestar los servicios básicos con una mejora monumental, estética, de acondicionamiento, urbanístico y de planificación.
Entre los logros conseguidos por su equipo de gobierno, Cornejo comenta que se consiguió adecuar y adecentar el conjunto histórico, la creación de un plan general de ordenación urbana, dotar al municipio de infraestructuras sanitarias y deportivas, así como combatir la infravivienda. Por tanto, se combinó lo que era dotar de infraestructura para prestar los servicios básicos con una mejora monumental, estética, de acondicionamiento urbanístico y de planificación. Hoy, no sé si conoce el Prado de la Feria, que pues se diseñó en aquellos tiempos. Claro, cuando se enseñan fotos de la época y lo que era aquello y lo que es hoy, pues la verdad es que fue todo un acierto el crecimiento urbanístico, entre otras razones porque era un suelo público, lo cual hizo que el número de viviendas sociales, públicas, de protección, son casi todas. Es decir, hicimos una gran labor de dotar de suelo y de ser capaces de ofrecer vivienda, porque si hay una de las cuestiones que siempre recuerdo, ¿no?, cada vez que llueve o llega el invierno, es la infravivienda, ¿no?, que teníamos entonces. Cuando llegamos al ayuntamiento no había invierno donde en el pórtico del ayuntamiento no había una familia que se le había caído el techo, ¿no?, y que prácticamente fue tremendo, una cosa, y tuvimos, todo el conjunto histórico estaba en ruina, estaba en ruina, y tuvimos que adecuarlo, adecentarlo, mejorarlo. Me quedo con la satisfacción de que algún día que otro resolví problemas a familias, ¿no?, y se fueron al menos un poco más felices, ¿no?, que cuando llegaron, ¿no?, a pedir ante cualquier situación, ¿no? Además, destaca el acuerdo de segregación de Benalup sobre Medina Sidonia, un acuerdo histórico que, según refiere, los ciudadanos de ambos municipios aceptaron a través de los resultados electorales. Lo cual, sin lugar a duda, fue un hito histórico, fue la creación del 43 municipios de la provincia de Cádiz. Luego ha venido San José del Valle y últimamente San Martín del Tesorillo, ¿no? Por tanto, es un hecho histórico y lo que me llevo es que ambos municipios superan una situación que suele ocurrir en algunos lugares de conflictividad, de enfrentamientos, de diferencias, y al final los dos municipios consiguen, uno que el derecho, ¿no?, a segregarse por una distancia y por el crecimiento que ya tenía como municipio Benalup, ¿no?, y Medina, como luego dicen los propios ciudadanos, aprueba con unos resultados electorales tras la segregación, confirmando, ratificando que ambas corporaciones, que ambos equipos habíamos hecho un buen trabajo. Al final se ha demostrado que el término no hace ni mejor ni peor a un municipio, ni invalida o impide que pueda haber un desarrollo en ningún municipio por el término municipal. Mira el término que tiene San Fernando, ¿no?, y una gran ciudad, ¿no?, o la capital de la provincia, Cádiz, ¿no?, sino es cuestión de otras cuestiones, ¿no?, de poder generar su propia institución, que los ciudadanos elijan su propio ayuntamiento, que puedan dirigirse a las instituciones, que tenga esa autonomía que le permita desarrollar hasta donde den sus capacidades, su esfuerzo y hasta donde dé su imaginación o su iniciativa, ¿no? Yo me siento satisfecho, orgulloso de que naciera en aquella época un nuevo municipio y que los ciudadanos, tanto de Benalup como de Medina, lo aceptaran como se demostró con los resultados electorales, ¿no? En el año 1995, Mariano Maestu encabezó la lista del PSOE, consiguiendo la alcaldía por mayoría absoluta. Maestu comenta que en esos 4 años estableció una política de continuidad respecto a su antecesor, incidiendo en la gestión de proyectos para la creación de nuevas viviendas, la conservación del patrimonio histórico de la localidad y el establecimiento de políticas para fomentar la implicación de los vecinos en la gestión municipal. Sí, efectivamente, en el año 1995, cuando accedo a la alcaldía, realmente para mí eso fue una continuidad. No obstante, siempre, como es lógico, siempre se innova, siempre hay innovación, siempre cada año te propones nuevas metas, te propones nuevos logros, ¿no? Una de las principales metas fue incidir y de forma expresa e importante en la participación ciudadana. Para mí era muy importante que el municipio, los habitantes, los ciudadanos se implicaran en la gestión y en toda la vida de su municipio.
Tuvimos una relación con las asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y padres, asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, deportivas, juveniles, de todo tipo, muy estrecha. Yo personalmente como alcalde me reunía constantemente con estas asociaciones. Desde el área de participación ciudadana, en ese periodo se crearon en Medina-Sidonia 20 asociaciones nuevas que se les facilitaron la ayuda en su legalización, en sus estatutos y demás. Fue muy importante la labor que se hizo en actividad arqueológica y de poner en valor el importante patrimonio que tiene la ciudad. Me siento satisfecho de haber aportado unos años de mi vida, de haber aportado un tiempo, de haber trabajado para mi ciudad, de haber ayudado a mucha gente, que ayudé en muchas necesidades que tenía. Venía mucha gente, mucha a diario, con problemas muy gordos en sus casas, en sus familias, y yo les pude ayudar en lo que pude. Pues quizás eso es de lo que me siento más orgulloso, de haber ayudado en todo lo que pude a mucha gente, más que, digamos, que en los proyectos en sí, ¿no? En 1999, el nuevo alcaldable por el Partido Socialista, Francisco Carrera, sucedió a Mariano Maestu como primer edil de la localidad. Carrera refiere que junto a su antecesor tuvieron que reubicar a los vecinos del barrio de Santa Catalina. En el año 98 había ocurrido unos movimientos en el subsuelo, en el barrio de Santa Catalina, y me tocó a mí, junto con mi corporación, pues afrontar la situación que fue provocada, como digo, en el año 98. Nos tocó desalojar más de 130 viviendas, a mí y al anterior, al compañero Mariano Maestu también empezó esos desalojos. Y en esta legislatura, durante toda esa y la siguiente, el Santa Catalina fue un proyecto algo que siempre ha estado presente en mis 12 años de alcalde, ¿no? Lo resolvimos, ¿no? Lo resolvimos con la construcción, como digo, de 64 viviendas en régimen de alquiler por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, en un convenio que se hizo, y por parte de la Diputación Provincial también se construyeron 50 viviendas en régimen de venta, también de protección oficial, en el Prado de la Feria, ¿no? Eso fue lo peor, creo yo, y lo mejor también, porque resolvimos un problema. Queda todavía la reconstrucción y la reordenación de ese barrio, ¿no? Entre los numerosos retos conseguidos por su corporación, Carrera destaca proyectos para la puesta en valor del patrimonio histórico de la localidad, además de la creación de infraestructuras eólicas y de viviendas sociales. Yo creo que hemos hecho muchos proyectos de infraestructura, de equipamiento social, de equipamiento cultural, de equipamiento deportivo, como es la piscina cubierta, el teatro, los dos museos, tanto el Museo Arqueológico como el Museo Etnográfico, todo lo que es la recuperación de un patrimonio que es fundamental para Medina, que ha sido un patrimonio arqueológico, cultural, monumental, como es el castillo. Se actuó de forma muy importante en el castillo, fue un proyecto junto con el de las cloacas o el museo y la muralla de la Fuente Salada, 3 proyectos que vinieron del Ministerio de Fomento con el Ministerio de Cultura, el 1% de manifestación cultural, ¿no? Hicimos un plan eólico, yo creo que modélico dentro de lo que es Andalucía e incluso lo que es España, porque hicimos un plan eólico. Cuando vinieron las empresas eólicas nos querían montar molinillos casi hasta en la plaza, ¿no? Y entonces, pues, desde los técnicos municipales, los políticos, incluso desde los pueblos de alrededor de la comarca de las Andas, hicimos un plan eólico de la comarca de las Andas. Y no dejamos de instalar molinos de viento, en este caso, en todo lo que era a un 6 kilómetros a la redonda de Medina, por su enclave geográfico, ¿no? Por su situación. Construimos 1.500 viviendas en lo que es el Prado de la Feria, la zona nueva de edificación. 2 polígonos industriales también, ¿no? Uno que ya está agotado, como es el polígono del Prado de la Feria, y otro que se terminó la urbanización en esta legislatura última del año 2007-2011, que es el polígono del Machorro, que está en una situación, yo creo, privilegiada dentro de la provincia de Cádiz, ¿no?
a muy poca distancia, está en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, a media hora del campo de Gibraltar, a media hora de Jerez, a media hora incluso de la bahía de Cádiz y a muy poco, ¿no?, de Sevilla, para ya enlazar con el interior de la península, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me siento yo he sido alcalde durante 12 años, me he sentido muy satisfecho de mi gestión, evidentemente, y orgulloso de haber sido alcalde de mi pueblo, donde he nacido, donde he vivido, y donde sigo viviendo y donde sigo trabajando, ¿no? En 2011 se produce un vuelco electoral debido a que Izquierda Unida, liderado por Manuel Fernando Macías, accede a la alcaldía de Medina Sidonia con mayoría absoluta. Macías explica que heredaron una situación complicada, donde destinaron grandes esfuerzos para el fortalecimiento del sector público, en pleno periodo de recesión económica. Bueno, nosotros teníamos muy claro que queríamos fortalecer el sector público. Habíamos encontrado una empresa pública de agua que funcionaba. El agua es un negocio rentable y así lo dicen pues, la patronal de empresas que representan al sector privado del agua. Y por otro lado nos encontramos una empresa que no estaba tan boyante, que era una empresa dedicada al suelo. Nosotros lo que hicimos fue un proyecto de globalización de servicios municipales, crear una empresa municipal que llevara todos los servicios municipales posibles, los básicos y los no básicos. A partir de ahí nosotros municipalizamos el servicio de recogida de basura y de limpieza viaria y creamos una gran empresa que gestiona desde piscinas a los parques públicos de Medina Sidonia, aguas, que es una de las grandes patas, lo que decíamos, basura, recogida de basura, limpieza viaria, recogida de inmuebles, también tenemos parking público, es decir, que creamos un motor dentro del ayuntamiento que sirviera para atender a las necesidades de la ciudadanía que no eran atendidas por las empresas privadas. Bueno, pues eso ha repercutido primero en la ampliación de la plantilla de trabajadores públicos y luego también en que esos trabajadores y trabajadoras tengan unos derechos laborales mucho más asentados que cuando trabajaban en la empresa pública. Y por supuesto, en un mejor servicio, en un servicio más directo, más cercano a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, gestionar las piscinas públicas no es demasiado habitual tampoco en los ayuntamientos. Se gestionan las piscinas públicas, se gestiona la recogida, se gestiona el agua, se gestiona el parking, se gestionan los parques y jardines. Sí, un amplísimo sector público el que hemos promovido en Medina Sidonia, que por otra parte pues también ha evitado gastos innecesarios, ¿no? Porque el beneficio industrial que las empresas privadas acumulaban prestando esos servicios al ayuntamiento pues han desaparecido. Con vistas puestas al futuro, Medina Sidonia debe seguir desarrollando el sector turístico como principal motor económico del municipio, realizando un mejor aprovechamiento de su enclave estratégico, además de poner en valor sus elementos patrimoniales y sus productos autóctonos. Bueno, Medina tiene un potencial increíble. Antes te hablaba de la parte arquitectónica, cultural, arqueológica, tiene una parte de gastronómica importantísima. Tiene producciones muy conocidas, ¿verdad? Si algo se conoce en Medina son, ahora que estamos acercando la Navidad, por los productos de Navidad, ¿no? Con varias fábricas, ¿no? Pero tiene sobre todo un potencial también, aparte de la agricultura, de la ganadería, tiene un complemento con un suelo industrial, situado público, digo porque público, con lo cual si todas las administraciones nos ponemos de acuerdo para poder instalar todo tipo de industria, todo tipo de desarrollo en un polígono que está al pie del pueblo, a pie de una autovía, con una conexión increíble entre lo que es el campo de Gibraltar, Sevilla, la bahía de Cádiz. Es decir, estamos en el lugar, tenemos los elementos, pero no tenemos quien le impulse para construir el desarrollo del futuro de Medina, ¿no? Yo creo que Medina, como te decía, está dentro, tiene una situación geoestratégica dentro de la provincia de Cádiz, ¿no? Y por tanto, esa situación nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede absorber y hay que aprovechar esa situación. Bien comunicado con todo por la red de carretera y además en muy buen estado, con autovía y bien comunicado con la bahía, con el campo de Gibraltar o con Jerez o con Sevilla, ¿no? Muy bien comunicado. Y con la sierra también. Eso es fundamental, pero es fundamental también el patrimonio que tenemos monumental, arqueológico, cultural que cuenta Medina. Medina tiene 3000 años de historia y ha pasado por aquí todas las civilizaciones, desde los fenicios
hasta lo último, ¿no?, que hemos sido nosotros, ¿no? Y por tanto eso también es importante, ¿no? Es importante que Medina tiene que vivir mucho más del turismo, y además de un turismo de calidad, un turismo cultural, un turismo que dinamice la economía del municipio y cree empleo, ¿no? Realmente lo que está ahora muy pujante y por lo que se apuesta bastante es por una serie de valores que sí tiene este municipio, como son los de la gastronomía, naturalmente la repostería tradicional, que tiene mucha fama fuera del municipio, de Andalucía, de España. Suena mucho Medinasidonia como ciudad repostera por la calidad de sus productos. Y también voy a tirar un poco para lo que yo trabajo un poco más, y lo que en realidad también me he esforzado durante estos últimos años, que se vea el potencial, digamos, que ya se está viendo y explotando, el potencial que tiene el patrimonio histórico de Medina. Es una ciudad con 3000 años de historia y está patente en sus edificios, en su subsuelo con la arqueología, y turísticamente eso tiene tirón y se está explotando, y parece que cada día va un poco más. Se ve en el número de visitas y el interés y la atención que le prestan los distintos gobiernos municipales por desarrollar ese patrimonio histórico de Medina. Nosotros tenemos claro que hay 3 ejes. Estamos apostando fuertemente por uno de ellos, que es el eje turístico. Nosotros somos un pueblo, una ciudad que tiene más de 3000 años de historia. Estamos ofertando, se está mejorando muchísimo en tanto y en cuanto los servicios que se están prestando a las personas que vienen a visitarnos. Tenemos una gastronomía y una riqueza arquitectónica pues impresionante, pero entendemos que no podemos dejar de lado el sector primario, porque hay empresarios que están trabajando y están trabajando muy bien en el campo y en la ganadería. Es un sector que para nosotros es fundamental, que está generando mucho empleo en Medinasidonia. Nosotros hemos vivido durante décadas y históricamente de lo que es el sector primario, el sector agrícola, pero evidentemente ya nos da para eso, ¿no? Luego tenemos que hacer una revolución, una reconversión dentro de lo que es el sistema agrario, lo que es el campo y lo que es el tema agrícola. Pero sí tengo yo ilusión, yo creo que es importante en el polígono industrial del Machorro, yo decía antes, porque creo que eran 330 y tantos mil metros de suelo industrial, con posibilidad de ampliación, de una ampliación importante, y que tiene una situación, yo decía, muy estratégica dentro de la provincia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que ir al futuro, tenemos que apostar por ahí. Dinamizar la economía de la localidad a través del potenciamiento de su suelo industrial y del sector primario, además de su patrimonio monumental y natural, se posicionan como principales retos a perseguir en los próximos años.